Bienvenidos a todos a Ágiles Colombia 2020, edición digital, compartir para experimentar. Hoy nos encontramos en una muy buena compañía, es un speaker muy especial. Él es Francisco Vaca, él viene desde México. Francisco nos va a hablar el día de hoy de High Performance Pro Owner, dueños de producto de alto rendimiento. Bienvenido, Francisco, a Ágiles Colombia 2020. Muchas gracias, Raúl. Perdón, Raquel, aquí estoy muy contento de estar con ustedes. Perdón, Raquel, sorry. Voy a hablar hoy sobre un tema que es crítico en los contextos de Scrum, que es el impacto que tiene un Product Owner en el desempeño del equipo y en los resultados que tenemos en el equipo, ¿no? Una de nuestras afirmaciones es que el owner tiene que hacer muy bien tres cosas. O sea, hemos ido eliminando de todo lo que tiene que hacer, que es exactamente lo que determina un buen desempeño, y son tres cosas, que es la visión, una visión que produce emociones, un product backlog refinado y un product roadmap que minimice el riesgo de mercado. Entonces, en mi presentación voy a tratar de profundizar más en por qué son estas tres cosas esenciales y las tiene que hacer muy bien, y ya que de otra manera no se obtienen los resultados que buscamos, ¿no? Entonces, ahorita quisiera tener una idea de cuántos Product Owners estamos aquí en la sesión. Entonces, me gustaría pedirles que entren al mentimeter.com y me respondan esta primera pregunta, que es, ¿qué rol tienen cuál es el rol que tienen ahorita son Product Owners certificados y son Product Owners Product Owners no certificados, o si tienen algún otro tipo de rol, ¿no? Y Raquel, ¿se está viendo el Menti? Sí, así es, está viendo el Menti, está público en el chat. Si los participantes quieren ingresar, inclusive tenemos el banner dinámico. Entonces todos podemos ir ingresando, tenemos una demora de unos 5 segundos para tener conexión, pero estamos viendo el Menti. Ok. Ahí va empezando a verse los resultados. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos aquí ¿quiénes son? Si eres Product Owner, soy Product Owner certificado, no certificado, si tienen algún otro rol. Ok, perfecto. Entonces tenemos cuatro owners certificados, una persona que es owner pero no certificado, y 12 personas que tienen otro rol diferente al del owner. Muy bien, vámonos ahora a la otra pregunta. Un segundito. Aquí. Bien, la segunda pregunta que quiero hacerles es una palabra que represente el valor del Product Owner. Piensen en alguna palabra que tenga un significado que represente el valor principal del owner. Ok, ordenar, priorizar, foco. Listo, Francisco, ahí puedes compartir tu pantalla para ver los resultados simultáneamente. Perdón, un segundito. Screen y share screen. Listo, compartir. Listo, ahí lo estamos viendo. Sale, muy bien. Muy bien, entonces se quedó en las más significativas: valor, foco, pero tenemos prioridad, priorización, conocimiento, orientación, visión, empatizar. Pero priorización tuvo bastantes, por lo menos yo diría unas 3: valor, foco, priorización. Muy bien. Bueno, entonces estamos más o menos en la línea, y uno más: empatiza, estratégico, conocimiento del negocio.
El ROI, ok, Return on Investment, visualizar. Muy bien. Me parece que esa es una de las... Esas palabras representan uno de los valores importantes que tiene el owner, ¿no? A ver, déjenme poner la presentación acá. Y... Ay, Dios, aquí está. Listo. Bueno, entonces, sí estoy completamente de acuerdo en las palabras que mencionaron, porque el owner prioriza, es del negocio, tiene que maximizar el valor, tiene que ordenar, tiene que dar guía, tiene que tener un conocimiento del negocio. Lo que nosotros hemos visto es que el owner, cuando no toma su rol, cuando no toma la responsabilidad o no tiene la autoridad necesaria, vemos que el Product Backlog es estático, si no se va adaptando y no va reflejando las condiciones competitivas o no tiene la retroalimentación de los usuarios o de los clientes. Y lo que vemos es que el Product Backlog empieza a desgastarse, empieza a dejar de ser representativo. Otra cosa que vemos es que las visiones de los productos tienden a ser técnicas. Entonces, cuando son técnicas, tenemos una visión que está construida alrededor de los requerimientos. Otro efecto que vemos es que los stakeholders tienen expectativas diferenciadas, ¿no? Por ejemplo, si preguntamos, ¿cuándo vamos a entregar alguna funcionalidad? Tenemos respuestas diferenciadas, ¿no? O sea, unos piensan que en enero, otros en febrero, otros en marzo. Estos efectos a lo que llevan es a tiempos muertos, a reprocesos y al desenfoque. Vi que varias personas pusieron foco, o sea, el owner es responsable de mantener enfocado al equipo y obviamente cuando no lo tiene, pues suceden estas situaciones. Entonces, el impacto, un poco lo que vemos es el impacto que tiene el owner en el resultado de los procesos de Scrum es más importante que el que tiene el rol del Scrum Master o inclusive que el que tiene el equipo de desarrollo. Porque es creemos que el owner es quien le da vida a Scrum. ¿Y por qué le da vida? Porque es el que propone esta visión, una visión que va a asegurar una dirección del equipo hacia la construcción de algo que le resuelve una situación a una persona, a un conjunto de personas, a través de un producto. Y esta visión es muy importante porque va estableciendo la línea, o sea, va creando el hilo conductor de todos los esfuerzos. Le da vida a Scrum porque el Product Backlog establece como el combustible que recibe el equipo para hacer el desarrollo. Cuando un Product Backlog no se refina correctamente, pasamos a hacer el refinamiento en otros momentos y poco a poco se va apagando esa capacidad que tiene el equipo para ejecutar con fluidez y sin interrupciones. Y finalmente el owner tiene que ir consiguiendo que otros roles como ventas o marketing se involucren en los procesos de implementación del producto, ¿no? Y eso tiene que ver con expectativas de cuándo va a estar lo que estamos preparando para el equipo. Entonces, el owner es un rol clave para hacer que funcione Scrum. Y entonces hablamos de 3 pilares. Es decir, estas son las cosas que tiene que hacer muy, muy bien el owner. O sea, a lo mejor podría no dejar de llevar el sprint review o podría de hacer el customer journey, hacer algunas otras cosas que hace el owner, pero estas las tiene que hacer extraordinariamente bien. Y son los pilares del owner. Entonces, el primer pilar es la visión del producto. Y son visiones que tienen que provocar emociones en los clientes, en los inversionistas y en el equipo. Si generalmente vemos que las visiones las redacta el owner y son muy técnicas, son descripciones funcionales del producto, pero no generan una emoción positiva en el cliente. Por ejemplo, una emoción
esencial que tiene que provocar en el cliente es, lo quiero, me lo quiero llevar ahorita. ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde hago el pedido? ¿No? Si la visión del producto no genera esa emoción en el cliente, pues hay que revisar cómo lo estamos comunicando o en qué términos estamos estableciendo la visión. El segundo pilar es el refinamiento al Product Backlog. El owner tiene que dedicarle tiempo, esfuerzo, pasión a trabajar el Product Backlog. No verlo como una tarea pesada, obligada y en la que tiene una gran presión del equipo para que diga qué hacer y cómo hacer y qué tiene que tener funcional, desde la perspectiva funcional el producto. Se tiene que trabajar el Product Backlog. Y el tercer pilar es algo que hemos llamado el Product Roadmap. Y este Roadmap tiene que ir alineando al resto de la organización en la puesta en marcha del producto. Si el producto no nace para que esté hecho y para que esté liberado, sino que está hecho para que se use. Entonces hay que ir consiguiendo que las diferentes personas que participan en el lanzamiento, operación, producción, soporte del producto estén alineadas. Entonces vamos un poco con la primera parte de lo que significa estos tres pilares. Y el primer punto es establecer que veamos, estemos dispuestos a ver el elefante en el cuarto. Y este elefante en el cuarto, ¿cuál es? Es la actuación del owner en términos de estos tres pilares, la visión, el Product Backlog y el Roadmap. Y tenemos que respondernos estas preguntas. Si la visión es técnica, hay que revisarla. Si la visión se puede contar o no como una historia. ¿Y a quién le hemos comunicado esta visión del producto? Si la respuesta es mi visión es técnica, mi visión no se puede contar como historia y la visión solo la he comunicado a unas cuantas personas, entonces hay que trabajar la visión. Del Product Backlog, ¿cuántas historias están listas para entrar al siguiente sprint? Si la respuesta es ninguna, tenemos un problema de refinamiento. Si la respuesta son 3 o 4, tenemos un problema de refinamiento. Otra manera de ver si el Product Backlog no está suficientemente trabajado es el grado de reproceso que hay en las historias construidas. Si tenemos una historia que pasa por el proceso ejecutivo, se presenta en los reviews y recibe una gran cantidad de observaciones. O tenemos usuarios que están insatisfechos con la manera en cómo se construyó, definió, operó, conceptualizó la historia. Y eso implica regresarla al Product Backlog para volverla a procesar. Entonces, los reprocesos generalmente son indicadores de que no se está trabajando correctamente el refinamiento del Product Backlog. Y el tercer punto de análisis es el preguntarnos más que preguntarle a ventas, a marketing y operaciones y algún área de servicio, si saben de nuestro calendario de entregas, y cuándo vamos a tener listo qué. Porque en gran medida ventas pues va a recibir el producto y tiene que venderlo. Y tiene que capacitar a su fuerza de ventas y tiene que dimensionar a la fuerza de ventas y posiblemente tenga que establecer objetivos de ventas. Y si ventas está desconectado del ritmo de producción del equipo, pues entonces ventas en qué momento entra. Y lo mismo es para marketing y operaciones. Los roadmaps es una manera de comunicar al resto de la organización cuáles son nuestros pronósticos de entrega y en qué momentos tienen que entrar cada una de estas áreas. Otro punto de revisión son las dependencias. Y las dependencias es, en este mundo donde nadie trabaja de manera aislada, o sea, siempre estás esperando que alguien te entregue algo para poder continuar lo que estás haciendo. Y los roadmaps es una manera de visualizar estas dependencias, es decir, si ventas necesita, ¿qué necesita ventas para operar el producto? O servicio, ¿qué necesita servicio para responder las preguntas de soporte que vayamos a tener? Y estos son dependencias, es decir, ¿qué necesitamos
tener listo que le hace falta a otro rol para poder hacer la operación. Si en nuestra revisión hemos respondido no, más o menos, a veces, en ocasiones, es muy posible que el rol del owner no esté dando el nivel mínimo, o sea, el nivel mínimo de desempeño que estamos esperando. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas habilidades esenciales y críticas. Y la primera pregunta es, ¿qué tan bueno eres contando historias? Eso significa que el owner tiene que saber contar la visión del producto como si fuera una historia. ¿Y qué hay en las historias de las visiones? Esencialmente, una persona o un conjunto de personas que tienen un problema. O sea, tengo que decir que veo a Pedro y a Pedro le hace falta algo. Ve cómo sufre de no tenerlo, ¿no? Y lo que sigue es, en esa historia, contar cómo resolvemos eso que Pedro no tiene, ¿no? Ahora vemos que Pedro se acerca y toma nuestro producto y lo usa. Mira cómo lo usa, mira, aprieta aquí, aprieta allá y llega acá. Y luego ve, ya está contento. Entonces, las historias de la visión del producto contado como una historia establece los 3 elementos esenciales de una visión de producto, que son alguien que tiene un problema, la manera en cómo pensamos resolver el problema con un producto y finalmente el beneficio o el estado final de esta persona que tiene al usar el producto. Y esa es la visión. Nuestra propuesta es que las visiones de producto tienen que ser contadas como historias, ¿no? Y aquí no estamos, posiblemente digan, nos está describiendo el agua tibia. Pues sí, nada más que con frecuencia el owner no cuenta una historia del producto, sino describe técnicamente de qué se trata el producto. Otra cosa que tiene que hacer el owner en términos de la visión del producto es que tiene 3 audiencias diferenciadas: inversionistas, clientes y el equipo de desarrollo. Y cada audiencia tiene una expectativa diferente. Al inversionista le interesa ver retornos, escalabilidad, volúmenes, ¿no? Inversiones. Entonces, mi historia tiene que contar, ahí se tiene que ver, pues cuánto vendimos, ¿no? Porque ese es un resultado que al inversionista le interesa mucho. Entonces, en mi historia de la visión del producto, tengo que decir si mi producto lo han consumido millones o decenas de miles o cientos de personas. Al cliente usuario, a la persona que va a usar, no le interesan los volúmenes ni cuánto se vendió, sino lo que le interesa ver es el beneficio de usar ese producto. La diferenciación, ¿por qué es diferente y por qué tengo que usarlo yo? La simplicidad y las funciones. Y finalmente, al equipo de desarrollo, a él no le interesa ver los volúmenes, y posiblemente tampoco le interesa por qué es diferente o qué beneficios tiene. Si le interesa más temas de arquitectura, de cómo lo voy a resolver, de qué tan innovador es, cuánta complejidad técnica tiene esa visión, porque finalmente yo la tengo que resolver. La visión, entonces, establece 3 elementos clave, que son personas, producto, beneficio, y tenemos que ir adaptando esa historia a 3 audiencias diferenciadas. Entonces, en esto el owner tiene que saberlo hacer muy bien, porque es la manera en cómo vamos creando apego, expectativa, deseo del producto. Vale, vámonos ahora a la segunda, que es el Product Backlog. El Product Backlog es en esencia una conversación. El Product Backlog tiene como piedra, como ladrillo, como piedras de construcción, la historia de usuario. Y las historias de usuario no son requerimientos. No son requerimientos porque se basan en una conversación entre el equipo técnico y el equipo y el negocio, que representado por el owner. Entonces, la pregunta es para el owner. Owner, ¿qué tan bueno eres conversando? ¿Qué tan bueno? Porque la conversación no solamente es hablar, sino también escuchar y responder. Y esto nos lleva al refinamiento del Product Backlog. Entonces, el Product Backlog es un proceso en el que conversan 2 roles esenciales: el owner con el equipo de desarrollo. Entonces, tenemos que ver
¿Qué tan bien hace el owner esta conversación? ¿Cuál es el peor escenario? Que no haya conversaciones. Si el owner deja abandonado el Product Backlog, ahí les pasé unos documentos, vayan viéndolos y si tienen dudas me preguntan. Ese es el peor escenario. El segundo peor escenario es el que en el que llega el owner y les dice, a ver, equipo, saquen sus lápices, les voy a dictar. Quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Listo, ¿no? Ese es el segundo peor escenario, porque yo lo que hago hago mi pedido, hago una lista de cosas que se tienen que ejecutar y ahí háganse bola. Y el mejor escenario tiene que ser un escenario donde tenemos estas conversaciones reales entre el owner y el equipo de desarrollo. Entonces, el equipo de desarrollo tiene que saber preguntar sobre los criterios de aceptación. Un ejemplo es, criterio de aceptación, que sea simple. Pues, ¿qué es eso de simple? ¿No? O hay un criterio de aceptación que dice, deberá cumplir el estándar X1428. Y a lo mejor el equipo no sabe qué es ese estándar, ¿no? Entonces tiene que ser, owner, ¿qué es ese estándar? O alguien del equipo de desarrollo, owner, ese estándar tiene 400 páginas, es específicamente qué del estándar debemos cubrir. Entonces es una conversación que es preguntas y respuestas. El owner tiene que aceptar que a veces no tiene las respuestas a las preguntas que le hace el equipo de desarrollo, pero ese es un dato importante. No sé, entonces eso nos lleva al riesgo y a la incertidumbre. Esta capacidad de trabajar el Product Backlog tiene que ver con dos actividades que son complejas, que es descomponer las historias en historias cada vez más pequeñas, o sea, de la épica a una historia mediana, de la historia mediana a una historia pequeña. Y lo segundo más difícil es priorizar. Y seguramente esto puede causar algo de controversia, es decir, ¿cómo? O sea, es más difícil priorizar. Partir algo complejo en partes más pequeñas no es simple, porque la parte pequeña tiene que tener un sentido de utilidad, ¿sí? No tiene ningún sentido descomponer algo que si yo lo completo no genera valor. Recuerden que el valor es lo esencial y lo que debe buscar el owner. Y luego el otro punto es cómo mantienes el Product Backlog vigente, o sea, es decir, representativo de lo que estamos viendo. Y entonces aquí tenemos que la visión influye en el Product Backlog, el Backlog influye en la visión, el Product Backlog influye en el Roadmap influye en el Product Backlog. Sí, son tres elementos interconectados entre sí y que se influyen entre ellos, son interdependientes. Entonces el owner tiene que trabajar las historias, tiene que tener conversaciones con el equipo y tiene que ser bueno descomponiendo y priorizando. ¿Qué tan bueno eres creando expectativas? Es la tercera. Y esta parte es esencial porque el owner continuamente está recibiendo peticiones de ¿cuándo terminas? ¿Cuándo entregas? ¿Cuánto éxito vamos a tener con el producto? ¿Qué tan fácil va a ser de implementar? ¿Qué riesgos estamos visualizando? Y todas esas preguntas de futuro generan respuestas que crean expectativas. Entonces el Product Roadmap creemos que es la herramienta esencial. Va a ser un conjunto de herramientas, pero básicamente tiene que lograr los acuerdos. Lo que nosotros creemos que hace el roadmap no es tanto el resultado. O sea, lo importante en un roadmap no es el resultado, sino el proceso que se vivió. O sea, qué tan bien hicimos estos acuerdos de tiempos, de recursos, de riesgos, de secuencias. Entonces, en el roadmap es más importante el proceso, o sea, que ventas y marketing y el owner hayamos acordado que estas funciones las vamos a entregar y liberar y vender y darle soporte y hay que posicionarlas en estos próximos 3 meses. O sea, ese proceso de acuerdo es más importante que el documento que hagamos que refleja ese acuerdo, ¿sí? Porque muchas personas tienen que ceder objetivo. Es decir, ventas tiene que vender otros productos. Posiblemente no seas el único producto, entonces hay que vender otros. Y si quiero vender entonces tengo que restarle atención a otros. Entonces, por eso es difícil
este acuerdo, estas expectativas. Y si mi producto va a vender poquito, posiblemente ventas no le interese tanto venderlo, ¿no? Entonces, igual regresamos al tema de las expectativas. Entonces esperamos que el owner domine 3 habilidades esenciales. Y es una obligación profesional. Parte de la idea de esto de cuáles son las habilidades esenciales viene de dos inspiraciones, ¿no? La primera es de este jugador Pelé, que los millennials a lo mejor ya empiezan a perder, se pierde un poco en su memoria quién fue Pelé, ¿no? Pero los que somos un poquito más viejitos que los millennials, sabemos muy bien quién era Pelé. Pelé, posiblemente el mejor jugador de fútbol de la historia, decía que él siempre llegaba al campo de fútbol a entrenar, a practicar tiro libre, ¿no? Y a practicar dominada de balón. Porque si no se domina lo esencial, no puedes tirarte una chilena o dar un pase de 20 metros así, casi poniendo el balón ahí. Tienes que dominar lo esencial para poder tener niveles crecientes de desempeño. Y en nuestra opinión, lo de esencial es esto: saber contar la visión del producto como una historia. Entonces, eso implica dominar 2 herramientas esenciales, que es el storytelling y el Vision Canvas, que es una propuesta de Pichler. Entonces, dicen, otro Canvas, ¿no? Pues sí, otro Canvas de la visión, porque la visión tiene que llevarte a la conversación sobre a quién vemos usando el producto. Y tiene que llevarte a cuántas personas vemos usando el producto, ¿no? Y dónde están esas personas, que es parte de la visión. Los vemos en Europa, los vemos en América, los vemos en un ambiente urbano. ¿Dónde? Entonces, y el storytelling tiene que ver con esto que les digo. O sea, tiene que crear ese deseo. O sea, la historia tiene que atrapar mi atención y tiene que provocar una emoción. Ese es el sentido esencial de la visión. La segunda habilidad es este refinamiento. Es decir, yo les puedo decir en mi experiencia de implementador de Scrum que no hay prácticamente implementación de Scrum donde no batallemos con el Product Backlog refinado. O sea, llegamos y el equipo de desarrollo dice, no, nos cambian las prioridades, nos cambian las historias, están muy grandes, o sea, hay fallas ahí. O sea, es muy común que el Product Backlog no esté. Entonces, ¿qué vemos ahí? Métricas de salud del Product Backlog. O sea, tenemos que tener algún tipo de métrica para saber si está bien o no el Product Backlog. ¿Cuál es una de esas métricas? Es la cantidad de historias que tienes listas para entrar en el siguiente sprint en este momento. Porque eso habla de que ya estuviste refinándolas antes. Es decir, o sea, un poco cuál es el tema. Es decir, una historia que va a entrar al sprint, quiere decir que ya la refinamos 2 semanas antes o 3 semanas antes. ¿Sí? Entonces, es lo que yo voy preparando para entrar al siguiente sprint está conversado 2 o 3 o 4 semanas antes. Entonces, una métrica de salud es cuántas historias están listas, ¿no? Así que si traes al equipo ahorita, si suponiendo que el sprint empiece en este momento, ¿cuántas historias están listas para entrar al siguiente sprint? Y esa es una medida muy dura de la calidad del refinamiento. Otra herramienta que hemos visto que funciona, es una herramienta que promueve mucho el contexto de SAFe, que se llama WSJF, Wait Shortest Job First, que nos da mucha idea de qué va primero y qué va después, porque esta toma en cuenta el costo de oportunidad. Es decir, ¿cuál es mi costo de oportunidad de no tener esto funcionando? ¿Sí? Vamos a suponer que tengo esta pluma. ¿Sí? Esta pluma representa $50,000 de venta, ¿no? Y tengo esta tijera que representa $1,000,000 de venta. ¿Cuál es mi costo de oportunidad? 3 millones de ventas no realizadas o $50,000 de ventas no realizadas. Pues obviamente ¿no?
Pero no solo el único criterio de priorización, sino es de qué tamaño estamos hablando. Porque si esto es una cuestión de 2 días para tenerlo listo, y esta es una cuestión de 3 años, de 3 años para tenerlo listo, pues empiezo por el más simple, aunque me dé menos valor, pero ya lo voy a tener más inmediato. Entonces, esta es una herramienta que nos parece que ordena muy claramente del valor y del tamaño. Y la descomposición, aquí lo que vemos es que hay una herramienta, ¿no? Y es una herramienta y concepto que se llama el Jobs to be done. Y a ver, nos regresamos otra vez al concepto de Scrum. ¿Qué busca Scrum? Que haya valor al terminar un sprint. Ok. No tiene ningún valor para mí decir, ya tienes listo esta función y el usuario te diga, pues sí, pero un catálogo no me genera valor. ¿Qué te genera valor? Cuando tengo el catálogo y puedo facturar. Entonces el job to be done es facturar. Eso te da valor. Sí, facturar es lo que es el job to be done. Entonces pensar en términos de job to be done hace que hablemos de esta funcionalidad de principio a fin que hace que el usuario tenga valor. Si no logro hacer el job to be done completo, entonces no tengo valor. Entonces, otro ejemplo sería, no tiene ningún valor para mí la pluma sin tinta, ¿no? Pues la pluma tiene valor cuando tiene el tubito, la punta, pero la tinta, entonces ya puedo pintar. Eso sí porque el job to be done es poder pintar. Y la última herramienta es crear expectativas, pero la última habilidad esencial es crear expectativas. Fíjense cómo la habilidad no es hacer el release plan. La habilidad no es saber construir el release plan. No, esa no es la habilidad. La habilidad esencial es crear expectativas, ¿no? Es qué tan bueno eres creando una expectativa. Entonces, si yo te digo, mi presentación va a acabar en 3 horas, ¿no? Posiblemente genere choques así en ustedes, decir, ¿y a qué horas voy a comer? ¿Y a qué horas voy a irme a hacer el lunch? Y tengo que hacer otras cosas. ¿Cómo? Sí, pero yo ya creé la expectativa y no fue positiva. Esta creación de expectativas tiene que basarse en cosas objetivas. Entonces, una de las herramientas es el release plan, pero la habilidad no es hacer el release plan. La habilidad es la expectativa que creas cuando construyes el release plan. Otra herramienta son los modelos financieros, porque los modelos financieros establecen los ritmos en los que pensamos que vamos a conseguir las ventas o la reducción de los costos, ¿no? Y tú no puedes establecer una expectativa de ventas si no tienes una idea de unidades y velocidades y conversiones. Entonces necesitas hacer modelos financieros. Y la tercera herramienta son la relación de dependencia. Es decir, entre más dependencias tengas, más riesgo y más lentitud. Entonces tienes que saber, y posiblemente más personas involucradas. Entonces, estas expectativas siempre están asociadas a de quién depende. O sea, el éxito de este producto, de quién depende, de cuántas personas, de cuántas áreas. Entre más, la expectativa hay que revisarla, sí, porque va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más complejo, ¿no? Bueno, entonces, a propósito, estoy dejando la exposición de estas ideas para que estemos terminando 1:05 y tener espacio para conversar sobre los temas, ¿no? Soy Francisco Vaca, he trabajado 10 años con los temas de agilidad. Ahí está mi correo, fvaca@tridor. Me gustaría tener conversaciones sobre el tema con ustedes, pero ahorita Raquel me va a ayudar a preguntas y respuestas. Sí, Francisco, tenemos preguntas en nuestro chat. Okay. Voy a comenzar porque hay varias. Entonces, ¿por qué tiene que dar vida a Scrum? Y si mi equipo es de entrega continua realizando Kanban.
Pues porque en Kanban, o sea, a ver, el problema, el problema de Kanban es que no tienes roles definidos y Scrum sí. Y en Scrum el rol de Product Owner tiene una responsabilidad y una autoridad muy clara. En Kanban hay que ver quién ocupa ese rol. No sé si en Kanban decidamos que el owner es o sea, alguien como el owner es el que trabaja esto, pero al final es un poco el mismo dilema en Kanban, es tú tienes que meter cosas a ser ejecutadas, ¿no? Entonces, en la medida en que vas poniendo asignaciones o peticiones de trabajo sobre el proceso, pues en esa medida el proceso va funcionando, ¿no? Entonces yo creo que en Kanban es un poco el mismo problema que tenemos en Scrum. Si no tienes un buen owner que define, el proceso se detiene en algún punto en algún punto del proceso se detiene, ¿no? Listo, perfecto. La parte técnica de las historias de usuario, ¿dónde se colocaría para dar mejor valor? Y como criterios de aceptación, o son historias de usuario descompuestas o ser más pequeñas, ¿cuáles serían tus consejos? Ok, bien. A ver, aquí tenemos que irnos a cómo se descompone una historia. Entonces, la clave en la descomposición de las historias está en los criterios de aceptación. Porque eso es lo que nos dice que hay que construir. O sea, lo que vamos a construir está en los criterios de aceptación. Entonces, tenemos que irnos a los criterios de aceptación para ver qué unidad funcional se puede separar y que cree valor de manera independiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, en los criterios de aceptación, ¿dónde están esos jobs to be done? Y si encuentras una épica tendrá 5, 7, 8 jobs to be done. Entonces, esa es la primera etapa del proceso de descomposiciones. Funciones de punta a punta que si yo las completo, le da valor al usuario. Ese me parece que es uno de los criterios esenciales de la descomposición. O sea, de la épica tienes que crear tantas historias como jobs to be done hay. No sé si me estoy explicando en lo que es esto del jobs to be done. La persona que hizo la pregunta, me gustaría que me diga, que le responda a Raquel. Sí o sí, si no explica un poquito más de él. Listo, perfecto. Entonces, esa es la primera condición. Luego, ya que tienes jobs to be done, o sea, tengo 5 jobs to be done, que son funciones de punta a punta que le dan valor a alguien. O sea, no están incompletas porque empiezo aquí y termino acá y eso ya le dio valor al usuario. No acepto algo de términos medios. Lo siguiente es ver si esas historias quedaron, si en ese nivel ya pueden ser construidas dentro del sprint. Sí, ya terminaste. Pero si no, hay que volverlas a hacer más pequeñas. Y entonces ahí sí tienes que ver de ese job to be done, si hay algún punto intermedio que le dé valor al usuario o hay que esperar 2 sprints a acabarla, ¿no? Pero más o menos ese es mi consejo, ¿no? Listo, perfecto. Hay otro comentario, algunas empresas manejan algo llamado pre-planning, además del refinamiento para acordar qué se hará en la planning y refinar historias, ¿cierto? ¿Esto es un buen ejercicio? Sí. ¿Aconsejas que puedan hacerlo los equipos? Sí, es un buen ejercicio. Sobre todo si la complejidad técnica del producto es muy alta y el owner, no puedes pedirle al owner que sea un experto técnico y en la definición de las historias. Entonces, posiblemente ese pre-planning tienes que trabajar con otros expertos para ir estableciendo las historias. Mira, tengo un caso en particular de eso. Se estaba construyendo una nómina. Las nóminas aquí en México son complejísimas. O sea, no tienes idea lo complicado que es calcular una nómina. Porque hay horas extras y horas no sé qué. Y si le das esta prestación y si haces un descuento y si empiezas el lunes y acabas el jueves. Y bueno, o sea, es complejísimo calcular una. Entonces, el owner era una persona que conocía muy bien la ley laboral, pero no era un experto en cada uno de los ítems. Es decir, no podía decir las fórmulas de todos los
ítems de cálculo, ¿no? Porque había unos ítems que eran de fiscales. Entonces tenía que ir con el fiscalista y decirle, oye, fiscalista, ¿cómo? Dame la fórmula para hacer la retención, ¿no? O había temas de seguridad social. Entonces tenía que ir con el especialista del... Entonces el pre-planning era muy importante porque eso le daba más visión al owner de la complejidad de las historias, de especificar las fórmulas, de irlas poniendo en las historias, ¿no? Y pues sí, el pre-planning era una función importante. Entonces había dos columnas, esta del pre-planning y el product backlog. Entonces al product backlog solo pasábamos las historias que ya estaban suficientemente técnicamente maduras y ya se pasaban al backlog, ¿no? Otra vez ahí porque el backlog es el compromiso de construcción, ¿no? A ver, otra vez, no sé si quieres preguntar, Raquel, si fue suficiente. Bueno, en el chat podemos interactuar de si fue claro o no fue claro, okay. Pero la siguiente pregunta es bastante álgida. Siempre veo que dentro de las charlas de Pro Owner sale esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre un Pro Owner y un Business Analyst? Es enorme, es gigante. A ver, el owner mira, te voy a decir, una diferencia es el nivel de autoridad. Entonces, el owner puede decidir la priorización. Eso requiere una gran autoridad de la persona, porque eso implica qué va primero y qué va después. Cuando tú tienes esa capacidad, te vas a conflictuar con alguien a fuerzas en la organización, porque alguien va a decir, ¿cómo? ¿Yo después? No, yo quiero ir primero, ¿no? Y entonces, si el owner no tiene esa autoridad, entonces, pues ya no es owner, ¿no? Ahora, el business analyst generalmente no tiene esa autoridad. El business analyst tiene autoridad para escribir soluciones, tiene autoridad para describir problemas y situaciones del negocio, tiene autoridad para meterse en las bases de datos de hacer inspecciones, hacer observaciones, hacer propuestas, pero no tiene la autoridad para definir prioridad. Te estoy hablando nada más de una diferencia que lo hace que sea grande, ¿no? Luego, otra diferencia grande. El owner tiene que tener punch organizacional. Generalmente tiene que ser alguien con prestigio en la organización. O sea, que ya haya demostrado que cuando él promete algo, se cumple. Y generalmente los business analysts tienden a ser personas que no han tenido esa visibilidad en la organización, porque pues lo que han hecho es análisis de negocio. Entonces a veces es difícil poner a un business analyst al frente de la responsabilidad de crear un producto que va a vender $20 millones. Pues él dirá, pues yo sé hacerte diagramas y flujos de tal, pero una estrategia comercial. Entonces sí hay diferencias significativas entre uno y otro. Súper. Raquel, deja hacerte otra. A veces me preguntan también, oye, ¿podemos entonces darle la responsabilidad a un business analyst de product owner? Está buena también esa pregunta. Sí, podrías. Sí. Pero dásela de un producto pequeño con bajo impacto para que vaya entendiendo bien de qué se trata este rol del owner, ¿no? Listo. Perfecto. A los participantes les cuento que tenemos poco tiempo. Voy a hacer un par de preguntas más y si alguna cosa nos pueden contactar con Francisco Vaca al correo o a las redes sociales donde él nos compartió. Listo. Una de las preguntas adicionales, pues, ¿podías aclarar el concepto de Just to be done? Sí, el Jobs to be done es un concepto que inventó ay, se me fue. Luego se los voy a poner en mi LinkedIn. Lo inventó un profesor de Harvard que se acaba de morir el año pasado, que él habló mucho sobre innovación y sobre procesos de creatividad. Y él decía que el job to be done es encontrar una necesidad de satisfacción en el usuario. Es decir, yo solo me siento contento con mi pluma cuando pintar en mi papel. Entonces, en ese momento estoy ya contento. Entonces, el Jobs to be done es, ¿qué tengo que hacer para poder conseguir esto que quiero? Entonces, necesito tomar la pintura,
destaparla, ponerla en el papel y ya escribo. Entonces el job to be done consiste en destapar, tomar, pintar. Y entonces ya encuentro la satisfacción, ¿no? Entonces, de eso se trata, es descubrir qué satisface a la persona y de ahí nos vamos un poco para atrás, decir, ¿qué necesitamos hacer para que él logre satisfacer su necesidad o su expectativa, promoción, ¿no? Ya se trata. Perfecto. ¿Y libros, artículos, cursos que recomiendes para crear historias de usuario? Bueno, aquí el gran gurú, el gran gurú de las historias de usuario es Mike Cohn. Se escribe Mike y luego C de casa, O de Oscar, H de Héctor y N. Y su sitio se llama Mountain Goat, Mountain Goat. Se lo voy a escribir aquí a Raquel para que se los... Y lo compartimos a través del chat público. mountaingoat.com. Mike Cohn ha escrito varios libros sobre esto de las historias de usuario y tiene talleres y seminarios. Yo les recomendaría, o sea, no busques más. Ve con Mike Cohn, él es el mero mero. Listo, perfecto. Francisco, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Hay muchas preguntas. Sé que te van a contactar. Espero que puedas hacer esa interacción con los participantes. A todos, muchísimas gracias y nos vemos en Sala Colombia para despedirnos de esta jornada de Ágiles Colombia 2020. Muchísimas gracias, Francisco. No, gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye.